Bienvenidos a Males Mentales, su programa de salud emocional. Yo soy Jessy Rodríguez. Gracias por escucharnos por el 97.9 de FM Radio Zacatecas, por las plataformas habituales en redes sociales, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión por Facebook, por Instagram, y también se puede comunicar por WhatsApp al 492-179-6589 y en cabina nos puede marcar al 92-405-32 y por canal 24.1 de su televisión. México es valorado en América Latina por la gran cantidad de derechos LGBT que ha reconocido desde la primera década del siglo XXI hasta la fecha. La Ciudad de México ha destacado como la zona amigable para las personas de las diversidades sexuales y de género. Por algún periodo fue usual que las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans acudieran al entonces Distrito Federal para conseguir ya sea la unión civil, posteriormente el matrimonio igualitario o la rectificación de sus actas de nacimiento. De los 97 derechos LGBT aprobados hasta ahora en México, solo 6 son de alcance nacional, lo que significa que el avance está en las entidades federativas. Esto se ha ido logrando parcialmente y de manera desarticulada en los diferentes estados, muchas veces con características legales diferentes, pues sus vías de aprobación son diversas. Trabajo emocional y los procesos de la comunidad de la población LGBT es el tema del día de hoy. Para hablarnos de ello tenemos a nuestra experta invitada. Ella es Paz Barrón Delgado, licenciada en Trabajo Social, activista por los derechos humanos y no discriminación, lesbiana feminista y parte de la comunidad LGBT, presidenta de Colectiva Lésbico Feminista de Zacatecas AC, directora de la Marcha de la Diversidad Sexual en Zacatecas, directora también del Observatorio Estatal de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, la primer mujer lesbiana en impulsar y operar la unidad de diversidad sexual en Zacatecas, tallerista, y ha participado pues principalmente en temas de derechos humanos, diversidad sexual y de género, discriminación, protocolos de salud y justicia en familias diversas, trabajo de incidencia política y legislativa coadyuvando en resultados de leyes como matrimonio igualitario, cambio de identidad de género autopercibida y reforma o código penal en el tema de crímenes de odio y varias acciones afirmativas. Bueno, pues bienvenida. Una gran trayectoria, muchísimo trabajo en pues lo que es un estilo de vida, ¿no? Gracias, ¿no? Pues vaya que sí, la verdad es que pues han sido bastantes añitos ya en el activismo y la idea justamente pues es coadyuvar en el trabajo que se tiene con las poblaciones LGBT aquí en Zacatecas. Claro que sí. A mí me gustaría comenzar, Paz, creo que es muy importante y bueno, el giro del programa Salud Mental, Salud Emocional, a mí me gustaría mucho visibilizar este proceso que tú tuviste, que nos des tu testimonio y nos platiques cómo comenzó tu proceso de aceptación, ¿no? Primero, ¿cómo fue este proceso? ¿Quién es Paz Barrón? ¿Cómo vivió? Pues ahora sí que esa aceptación y todo lo que el entorno social ahorita pues exige en cuestión de la familia, de los amigos. Claro, pues es una temática muy importante el tema de la salud emocional. Decirte que tu servidora Paz Barrón hoy en día pues es una mujer lesbiana, activista, feminista y bueno, que he dedicado parte de mi vida a este trabajo y para llegar a este paso quiero comentarles que pues tuve que pasar por un proceso individual muy importante donde era el tema de la autoaceptación. Y en ese proceso pues estuve trabajando bastante en primero que nada aceptarme como mujer, como lesbiana y después enfrentar al entorno más cercano que es la familia y luego a la sociedad. Y yo creo que de ahí es de donde vinieron pues mis primeros miedos de poder decirme a mí misma, bueno, pues soy lesbiana porque pues vengo de una familia muy tradicionalista, una familia de una comunidad, una familia que básicamente nada más era yo como mujer, en toda la familia de hijos no había más que esta mujer y aparte era lesbiana y la otra pues bueno con un corte muy católico, ¿no? Que hacía pues esta cuestión tan difícil que sí te sumerge en cuestiones emocionales muy fuertes, primero de poder pues asimilar toda esta información
A mis escasos 17 años que yo tenía cuando me di cuenta que era una mujer lesbiana, pues ni siquiera conocía la palabra lesbiana. O sea, en mi entorno familiar no se nombraban estas cosas. En mi entorno cotidiano, a lo más que había llegado a escuchar era que existían los gays o los homosexuales. Y era básicamente lo que se conocía. Y entonces, pues fue empezar a entender qué pasaba con todo esto. Mi proceso fue muy autodidacta al principio, entonces tuve que estar leyendo mucho, tuve que estar consultando muchas cosas, buscando información. Me acerqué en reiteradas ocasiones a la unidad de psicología, pero no a buscar ayuda profesional o terapéutica, sino que en un primer momento pues a buscar como alguna información que me ayudara, y ahí fue donde conocí a Berta, pues a la psicóloga Berta Medrano, que estuvo trabajando mucho con temas de sexualidad, y por ahí empecé yo a indagar un poco de cómo era todo esto y a entender básicamente lo que era. Después, pues sí me tocó estar en sesión en terapia y en acompañamientos individuales, donde pues yo entonces sí pude expresar, porque ni siquiera podía expresarlo, o sea, era una ponerle cosa, nombre a las emociones. No, era muy difícil. Y a los procesos. En realidad era muy complicado poder expresar lo que me estaba pasando. En mi casa jamás se había hablado de sexualidad y mucho menos de estas cosas, ¿no? O sea, era fuertemente represor el entorno. Entonces, después de alrededor de 4 años de trabajo intenso hacia adentro, hacia mi persona, de poder entender cómo era, de qué se trataba, que era totalmente normal, que era parte de mi sexualidad. Entonces fue que empecé a estar haciendo este trabajo emocional. Fui a los CISP, por ahí fui usuaria de los CISP, y me ayudaban bastante, lloré bastante, entendí muchísimas cosas. También pues fui usuaria de algunas otras instancias, como es la misma Escuela de Trabajo Social, con alguno de los maestros que son psicólogos, que también me ayudaron mucho a entender la situación. Y bueno, pues cositas de esa naturaleza que tuve que ir haciendo para poder llegar al punto donde, bueno, pues llega la autoaceptación y empiezo a trabajar hacia afuera ahora. Y en este trabajar hacia afuera, pues fue ahora entender la temática. Exacto. Entonces, son muchas cosas, y ahorita nos vas a ir puntualizando. Claro. A mí me gustaría que nos compartieras, o sea, fue esa aceptación, fue al mismo tiempo, después de 4 años, que tú comienzas a hablar de este tema con tu familia, socialmente, o primero trabajaste en ti y luego ya pudiste externarlo en lo social. Sí, mira, fue un proceso un poco diferente a lo mejor algunas otras personas. Bueno, son procesos muy personales, ¿eh? Pero yo lo trabajé en mí internamente, y luego me topé con el activismo. Entonces a mí el activismo también me ayudó de sobremanera, porque empecé a entender que no era la única, que habíamos muchísimas personas igual que con esta situación de diversidad. Y entonces yo empecé a entrar al trabajo en el activismo, y empecé un poco al revés, porque empecé muchísimo a trabajar el activismo sin tener que hablar con la familia. Y entonces, pues ya cuando acordé, yo ya iba de lleno en el activismo. Natural. Y era totalmente natural, ya para mí era muy cotidiano todo esto, y yo ya estaba como muy asimilada en esta situación, pero todavía había el dolor de no poder expresarlo con mi familia, ¿no? De no poderlo vivir como con esa aceptación que yo requería. Ahora sí que la persona más importante de mi vida familiar es mi madre, y fue a una de las que yo quise hablar primeramente con ella y decirle pues lo que estaba pasando, ¿no? Lo que yo estaba pues ahora sí que viviendo. Desafortunadamente en su momento nunca se pudo dar, porque ella no se abrió a esta posibilidad, me rechazó totalmente, así tajantemente, me dijo: no quiero saber nada de eso, yo te quiero como hija y no me digas esas cosas. Y a mí no me juntes. Exactamente. Entonces yo entendí, cerré la puerta a eso. También lo tuve que trabajar en terapia, porque es sumamente doloroso que una madre te rechace por esa situación, al menos en el aspecto que tú esperas, ¿verdad? Que es el aspecto de tu sexualidad, de poder abrirte de esa manera. Y entonces pues yo entendí, dije, bueno, mi mamá es una mujer adulta mayor, es una mujer que tiene sus creencias, sus ideologías. Yo el acercamiento ya lo tuve, ella en este momento no quiso, no pudo,
Entonces, pues yo dejé las cosas así y seguí haciendo mi vida normalmente, ¿no? Como debía de ser, como correspondía. Y pues afortunadamente ahora con mi mamá pues tenemos como un trato como de mucho respeto, de mucha aceptación, pero a ella todavía le duele mucho la sociedad, lo que diga la gente, lo que hay allá afuera. Y entonces como que en esos entornos ella no, pues no convive tanto conmigo, no se acerca tanto conmigo, no va a las marchas conmigo como si lo hacen otras mamás o otros papás de las compañeras y compañeros. Sin embargo, bueno, pues el amor, el cariño, pues ahí permanece, ¿no? Y con otros familiares también importantes, comento que no tuve hermanas ni hermanos, pero otros familiares como mis primos hermanos, mis sobrinitos, hijos de ellos y de ellas, pues también son gente muy cercana conmigo y en su momento pues se tuvo que dar la plática porque pues ellos veían que yo tenía un hijo con una mujer, ¿no? Y decían, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Dos mamás, ¿cómo está esto? Y entonces tuvimos que entrarle al tema educativo, ¿no? El que mis primos entendieran pues que mi realidad y mi situación es esta y que tienen que ayudar a que sus hijos lo entiendan y que lo vean de la mejor manera posible, con mayor naturalidad. Y entonces pues ahí sí fui muy tajante con ellos, diciéndoles, pues yo estoy para ayudarles a que entiendan la temática, pero no para esconderme. Y en ese sentido no para ser juzgada, así es, ¿no? Y en ese sentido fue que fuimos avanzando con ellos, diciéndoles la verdad, diciéndoles a su tiempo las cosas, y ahorita pues se está visto al menos en ese entorno con muchísima naturalidad. Mis sobrinos son súper fans míos, ven la marcha, ven las cosas que hago, y pues muy bien, muy a gusto al momento, pero pues ha sido un trayecto de más de 16 años de trabajo, ¿no? 16 años de trabajo emocional, social, y a mí me gusta mucho, tenemos que visibilizar estos temas en todos los entornos, la diversidad desde lo particular, desde dentro hasta afuera, ¿no? En cuestión social. Y es el mensaje que a mí me gustaría, trabajar en ello, porque los niños, los jóvenes, no saben a lo mejor cómo esta manera de salir, de decir, de hablar con sus papás, y no se preparan. Y entonces esta manera de salir al mundo les puede dejar unas huellas irreparables, ¿no? Empiezan a vivir una vida con este rechazo, con este abandono, con este dolor del que tú hablas, que tú fuiste trabajando. Entonces creo que es importante visibilizar el trabajo emocional en todo este aspecto. ¿A partir de cuándo fue como esa parte ya de recuperación, de decir, ahora sí ya me siento un poco más libre emocionalmente? Porque tú fuiste trabajando en cuestión social y a lo mejor, como dices tú, yo comencé al revés, fue de afuera y luego ya en casa. Pero ¿hasta qué momento fue esa parte de decir, bueno, pues ya estoy reconociéndome como ese ser humano que soy y siendo lo que puedo ser como ser humano? Así es. Yo creo que es un trabajo permanente, es un trabajo constante de autoaceptación y de poder trabajar tus emociones, porque sí implica mucho trabajo emocional. Y para mí una fase súper indispensable, súper necesaria fue el hecho de las redes de apoyo a partir de los grupos, de los colectivos LGBT, lo que yo te decía hace rato. Cuando yo me topo con los colectivos LGBT, cuando yo veo la importancia del trabajo que se hace, es cuando yo entiendo la importancia que tiene mi persona en este planeta, ¿no? Y eso es a base de ello también que yo he querido regresarle a ellos todo esto con tanto trabajo que estamos haciendo, porque finalmente pues es entender cómo se puede dignificar una vida, ¿no? O sea, mi historia a lo mejor no sería la misma, tal vez hubiera canalizado de manera negativa y tal vez hoy estuviera contándote esta historia desde las adicciones o desde cualquier otra situación no positiva en ningún sentido, ¿no? Y hoy, pues bueno, te la estoy contando desde una cuestión muy positiva que pudimos canalizar de manera, pues bien. Y pues justamente es eso, ¿no? Decirle a las personas, sobre todo a las juventudes, que no tienen por qué perder sus libertades, que no tienen por qué perder sus sueños, que simplemente es aprender cómo canalizar estas cuestiones y justamente ver en qué momento puedes hacer esto. Mucha gente dice, tú puedes salir del closet mañana y decir soy esto, y no es así, en realidad no es así, la vida no es así. Tienes que prepararte, claro que ¿no? sí, tienes que prepararte emocionalmente, tienes que ver
ver qué redes de apoyo tienes, sobre todo cuando están muy jóvenes, porque si hay una expulsión de la familia, estas jóvenes o estos jóvenes salen directamente a la calle. A las adicciones. A las adicciones, a muchas cosas que ahorita hay muchos peligros en la calle. Entonces, nosotros hemos sido como muy responsables con eso y desde mi vivencia personal te lo digo, es necesario pues que tengamos este conocimiento, que buscamos la información, que nos acerquemos a gente que nos pueda ayudar a hacer este fortalecimiento emocional y que podamos salir adelante, ¿no? Así de una manera positiva, el arte, la cultura, bueno, tantas cosas. ¿Tú en algún momento en este proceso te viste pues vulnerable en este aspecto de las emociones? Digo, perdón, de las adicciones. Mira, yo creo que en mi proceso particular no, porque no sé, pues fue algo que no me pasó por la mente, por la cabeza. Sin embargo, en el entorno que yo me moví de juventudes, pues fue de mucho contacto con gente que tenía problemas de adicciones, tanto en el alcohol como en otro tipo de adicciones, de drogas y demás. Pero afortunadamente pues no me tocó vivir esa etapa, sin embargo he visto caer a muchas hermanas, a muchos compañeros de la comunidad LGBT y en general, y la verdad que pues sigue siendo uno de nuestros enemigos principales, no poder llevar pues este mensaje de que la gente no se vaya por esos caminos porque es sumamente complicado. Fíjate, para todas creo y para que va todos. de la mano, ¿no? Esta parte de no trabajo mis emociones y es una manera de salir, una manera de escapar, de adormecer, entonces caemos en esta cuestión de adicciones. Para ti, ¿qué fue lo que te sacó, que te recuperó, que digas tú, esto fue como un parteaguas que a mí me hizo trabajar en esta parte social, de ir sembrando, de ir queriendo llevar este mensaje? Sí, claro. Mira, pues yo creo que es justamente el ver esta dignificación de la persona LGBT con todo lo que mis compañeras y mis compañeros hacen en el arte, en la cultura. Yo creo que yo siempre he sido una admiradora profunda de esa parte de ellos y de ellas. Yo no tengo esos talentos, al menos no los he desarrollado porque no tengo tiempo, pero el ver esa parte del travestismo, por ejemplo, que es tan impresionante, tan bellísimo el trabajo que hacen. Es un arte. Claro, es un arte. El claro ver tantas cosas que ellos y ellas hacían y que yo podría ser admiradora de ellas y que aparte, pues sí podría aplicar ahí mi talento, el único que tengo casi, que es facilitar las cosas, ¿no? Y poderles abrir las puertas y los caminos hacia donde ellos iban. Yo creo que eso me hizo entender y saber cómo hacia dónde iba mi vida, ¿no? No, pero imagínate, en ese talento tuyo de hablar, de pues reconfortar, de canalizar, de dirigir todo este grupo de personas, digo, creo que es un talento bastante importante y que puede dejar, ¿no? Muchos frutos. Así es. Sí, pues bastante. Mira, yo creo que ha dejado bastante en algunas acciones tan específicas que hemos hecho en este activismo. Te comento que somos de las únicas asociaciones que hemos hecho trabajo emocional con poblaciones, que hemos hecho trabajo de grupo, talleres y todas estas cuestiones que un poco se platicaron al inicio, pero también pues somos personas que hemos estado como en la lucha constante por los derechos humanos de todas y de todos y justamente poniendo al centro a la persona, reivindicando esta cuestión de respetarnos, de reconocer las diversidades y de hacer ver que la diversidad no nos agrede, al contrario, la diversidad nos enriquece, podemos sumarla a nuestra vida cotidiana y podemos vivir perfectamente con ella. Pues un mensaje muy lindo. Vamos a seguir platicando de ello gracias a que nos sigue en redes sociales y pues comparta esta información, es muy importante para nosotros. Si usted también tiene alguna necesidad y gusta comunicarse a través de las plataformas que aquí tenemos, pues nosotros estamos para atender sus comentarios, para que usted nos diga propuestas de tema, de lo que quiere escuchar. Aquí estamos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos
Estamos de regreso en Males Mentales. Gracias a quien nos escucha por Radio Zacatecas, a quien nos ve por el 24.1 de su televisión y que nos sigue en las diferentes plataformas de las redes sociales de este sistema zacatecano de radio y televisión. Los cuerpos y trayectorias de vida que no han cumplido con los imperativos sexistas y heterosexuales, es decir, las personas LGBT, que además les atraviesan otras interseccionalidades que escapan al sujeto cartesiano, a la normatividad, han permanecido desde una geopolítica cotidiana de abyección que al tiempo que las invisibiliza dentro de los esquemas de vida hegemónica, potencializa la vivencia permanente de las cadenas de discriminación y violencia cotidiana que sucede por la ausencia legal. Tú has trabajado mucho esta parte, la parte de los derechos humanos, de hablar de estas pues no sé, de estas normas, de estas leyes, de lo que se tiene que cambiar. ¿Qué les dirías a las personas, pues, entonces de la comunidad que justo están como en este proceso de reconocimiento? Ahorita nos vas a hablar de esto y nos vas a hablar, pues, de tu trabajo social en ese aspecto. Correcto. Bueno, pues comentarles que efectivamente, pues parte de la creencia o de la cultura que vivimos los zacatecanos en específico, pues obedece a esta cuestión heteronormada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay una idea que solamente debe de haber pues una forma de expresar tu sexualidad, de sentir tus emociones, y esta es pues ahora sí que la heterosexualidad, lo que más comúnmente conocemos, una relación o una capacidad de relacionarte erótica y afectivamente con personas de sexo contrario, hombre, mujer, ¿no? Y en base a eso, pues se crean expectativas altas, tanto de los papás, de las mamás, de uno mismo, y llega un momento donde tú pues te creyeras o pareciera que eso es lo que debe de ser, ¿no? Y pues finalmente es una expectativa o es una forma de vida que se ha impuesto de alguna manera en la sociedad y que finalmente pues por eso es que hay tanta problemática con esto, ¿no? El poder romper con esas estructuras y poder decir no. La diversidad sexual viene a reivindicar esta posibilidad de que las personas podamos expresarnos de la manera que sea, podamos vivirnos de la manera que sea y que es igualmente válido, que no pasa absolutamente nada, que la gente decide cómo se quiere reconocer a sí misma. Cuando tú entiendes esta parte y dices, caray, bueno, yo estoy parada desde esta realidad que es la mía y yo voy a transitar por aquí porque finalmente es una posibilidad que tengo, como hay miles de posibilidades en el mundo, tantas como personas en el mundo. Y como todos los seres humanos tenemos todas esas posibilidades en cualquier aspecto. Yo sé que este camino que hay que recorrer es muy individual, cada quien tiene su proceso, pero si hubiera un manual para la comunidad de cómo sería, de cuáles serían los primeros pasos para vivir esta etapa de la mejor manera, emocionalmente hablando, ¿cuáles serían estos primeros pasos? Correcto, yo creo que la información es la base de todo, o sea, pedir la información correcta y a quien corresponde, ¿verdad? No al obispado, una información correcta, científica, de lo que es la diversidad sexual para encontrar respuestas, primero que nada. Después yo considero que es muy importante pues un trabajo, un acompañamiento terapéutico. Ojo con esto, porque puede haber confusión. El acompañamiento terapéutico o psicológico no es porque la diversidad nos haga daño. No es por eso, es porque como personas deberíamos de tener este acompañamiento cuando enfrentamos un proceso o cuando hay necesidad de fortalecimiento emocional, y eso es sumamente necesario, es importante. Entonces, para eso sería, y también para las cuestiones que deriven de la discriminación. Y déjame hacer pausa en eso, porque este proceso de terapia, de acompañamiento, es para todo ser humano. Claro que no solamente para la comunidad, pero en la comunidad, como lo comentábamos, llega a ser un punto clave para atravesar estos cambios, todo lo que se tiene que enfrentar en ese momento de soy diferente a la normativa, a lo normal, al parámetro, a lo que vemos como común. Entonces voy a enfrentar distintas situaciones, entonces para eso es, pero el acompañamiento, digo, es para el ser humano en su totalidad. Sí, caray, ojalá todo el mundo pudiéramos decidir tener este tipo de acompañamiento, hablar con alguien
que sí pudiéramos hablar de manera abierta, de manera sí sincera. Nos podemos entender el mismo idioma, ahora sí. Sí, claro. Entonces, pues en ese sentido estaría muy chido. Y bueno, sobre todo la otra parte del acercamiento con los colectivos. A veces entre la misma comunidad no entendemos para qué son los colectivos. Y finalmente es para esto, ¿no? Para acompañarnos en estos procesos que nosotros ya hemos vivido, algunos de nosotros ya vivimos, de nosotras, y que podemos acompañarlos, podemos decirle, bueno, caray, pues a mí me pasó de esta manera, a mí me sucedió de esta manera, busca esta persona, este psicólogo, este acompañante te puede ayudar un poco más, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder hacer eso, ¿no? Y hacer un plan de vida donde tengas metas chiquitas que puedes ir logrando poco a poco para que vayas viendo pues este avance que tú quieres, ¿no? Entonces, pues mucho que hacer por ahí, no es gratis que de pronto nos quieran encajonar en un tema de enfermedad. Recordemos que apenas hace 33 años, 34, no recuerdo bien, se retira de los manuales de psiquiatría el tema de la homosexualidad como una enfermedad, y apenas hace 3 años se quita de estos mismos manuales la transexualidad. Y pues hay que recordar que todo esto sucedió porque no hubo criterios firmes que lo sostuvieran. Se comprobó que todos estos criterios eran tendenciosos, eran prejuiciosos. Y entonces, pues bueno, se tuvo que retirar para el bien de las personas y para poder también resarcir el daño que se había hecho en ese sentido y poder avanzar hacia el tema social con mayor naturalidad, con mayor cotidianeidad, ¿no? Oye, pero un daño muy profundo, claro, porque imagínate muchísimas personas con la idea de está enfermo, ¿no? Y vamos a terapia, pero no para que lo acompañe, sino para que me lo cambie y me lo componga. Claro, fíjate que esa era una idea de las familias, principalmente fueron partícipes de esto por toda esta cosmovisión que había anteriormente, donde se hacía uso de las pseudoterapias o terapias de conversión. Y esto era que había gente abusiva, gente que aprovechaba esta desinformación, esta ignorancia, y obviamente también tendenciosos, prejuiciosos, que hacían ese tipo de terapias para querer curar la homosexualidad y le cobraban un dineral a la familia, y lo que se hacía ahí era una brutalidad. Sí, les hacían incluso hasta electroshocks y varias cosas así para poder hacer estas conversiones que finalmente, pues bueno, hoy en día en México y en Zacatecas están prohibidas. Por si alguien sabe de un caso de esta naturaleza, hay que denunciarlo, esto no es correcto, no es una enfermedad, es una característica de las personas, la diversidad, y se tiene que vivir como tal. Y bueno, las sociedades tenemos que avanzar justamente a conocernos mejor, a poder entendernos mejor y a tener cavidad para todos y todas, ¿no? Así es. Imagínate el daño emocional y la calidad de vida de estas personas, ¿no? Después de, no, pues para terminar en suicidios, en una vida muy infeliz. Y bueno, creo que también algo importante que hay que mencionar es que todo el trabajo nosotros lo dejamos a las personas de la comunidad. Es decir, yo lo estoy padeciendo y pareciera que yo tengo que resolver lo mío y todo lo de fuera. ¿Dónde queda el trabajo de las familias, claro, ¿no? Yo creo que como familia hay que trabajar, hay que reconocer de esta manera empática, porque también tú sabes que algo no está en la normalidad con tus hijos, con tus hijas, y bueno, ¿qué deberían hacer las familias? ¿Cómo trabajar pues con ellos? Sí. En un ideal, ¿verdad? Sí. Mira, primero que nada decirle a la familia zacatecana, que es muy noble y es muy bella, decirle que cada vez más vamos entendiendo mejor la diversidad. Afortunadamente esto que yo te platico lo hemos vivido las generaciones de la mía hacia atrás. Las nuevas generaciones vienen con mejores condiciones. Sin embargo, pues nuestras familias tienen que entender primero que nada que la constitución de la familia ha cambiado, ya no somos las mismas, ya no somos los mismos, nos vamos ahora sí que asociando en familias de diferente manera. Ahora hay reconocimiento para todas ellas y tenemos que entenderlo así, hay diversidad, así de fácil. Y la segunda es pues entender que como familias, como papá y mamá, hemos tenido una idea o hemos tenido pues expectativas altas en nuestros hijos respecto a lo que tienen que ser, ¿no? De lo que tienen que ser de una profesión, de lo que tienen que ser exitosos, de lo que tienen que ser en todos los ámbitos de la vida. Caray, están naciendo y ya los estamos viendo profesionistas, sí, y los estamos viendo casados, ya les acomodamos, ¿no? Su vida. Exactamente. Entonces, entender nosotros como familias que esas expectativas son las que dañan justamente al tema cuando hay una persona de la diversidad sexual, porque la expectativa generalmente es heterosexual.
es esperar que el hijo o la hija se case y se case con alguien que sea contrario a su sexo, que sea hombre y mujer, ¿no? Y esta expectativa es la que nos daña. Entonces, empezar a entender eso, a romper con eso, a creer que puede pasar todo en esta vida, porque es otra vida, es otra persona a la que estamos hablando, aunque sea tu hijo, así es. Y bueno, pues uno va a guiar, pero no va a obligar. Ese es muy importante que ustedes lo sepan. Y la otra es que la función de la familia justamente es entender esto. La familia nace, crece, se reproduce. Dice Laura Estrada, ¿verdad? Tiene problemas y muere, ¿no? Y entonces en tiene problemas es darle cavidad a todas las manifestaciones que tiene la familia, poder contener, poder ayudar a que se superen estas situaciones y poder continuar con su vida de manera pues lo más saludable posible, ¿no? Y entonces esa función de la familia no la tenemos que perder de vista. No es expulsar a los hijos, no es cerrar los ojos, no es pues restringir derechos, no es tampoco reprimir a las personas, es ayudar a que ellos se desarrollen desde el punto de vista que ellos lo vayan a hacer, ¿no? Entender esto, pues ahora sí que informarse más y pues salir adelante, ¿no? Y para eso, bueno, pues está Papá Facón, que es papá y mamá qué de bonita, hijos e hijas, sí, qué bonita de hijos e asociación, hijas, también ya los claro, tuvimos participando. hijos e hijas de las familias LGBT y pues bueno, ellos le dan voz a todo este tema de las familias diversas. Hace rato yo te decía, yo no he tenido la fortuna de que mamá de Paz Barrón o gente cercana de mi familia participe conmigo en actividades como lo hacen con otros en la Marcha de la Diversidad. En mi boda tampoco tuve esa fortuna porque no había las condiciones, mi madre no quiso venir, ya lo saben, lo he platicado, y entonces ese es un dolor profundo que lleva a uno porque finalmente te falta. Aun cuando hayas entendido y aun cuando hayas caminado entendiendo que cada quien tiene su forma de aceptar o de no aceptar ciertas cosas, es algo que te hace falta como familia. Y bueno, y aunque pues, respetes y aunque respetes sus creencias, claro, pues es algo que está dentro de ti emocionalmente, ¿no? Y entonces Paz Barrón ha encontrado mucho apoyo y mucho refugio en Facón, porque Facón año con año marcha conmigo. Y marcha con todos los zacatecanos y las zacatecanas, con esos que estamos exiliados de la familia, con los que no nos quieren, con los que no hemos tenido el apoyo como quisiéramos. Entonces es algo muy bonito porque, pues caray, o sea, tenemos la voz de papá, sí, la voz de mamá, la voz de nuestros familiares. Y ellos dicen, ¿no? Ellos lo han externado aquí él en una manera muy sensible. Dijo, yo entendí que era o perder un hijo o ganar dos. Así es. ¿No? En la situación que fuera. Y creo que es algo muy, muy bonito y un ejemplo de esta apertura en la que tenemos que caminar. Antes de empezar a cerrar y a concluir, me gustaría mucho que nos compartieras estas acciones que tú estás haciendo. Estamos en el mes de la diversidad y bueno, acaba de concluir el Festival de la Diversidad Sexual que impulsa el Instituto Zacatecano de Cultura, pero todavía nos falta pues la marcha y hay que hacer la invitación, ¿de qué se trata? ¿Cómo se vive? ¿Quiénes pueden ir? Porque luego a veces creemos, es que yo no tengo nada que ver con eso, entonces yo no voy. ¿Cuál es el mensaje? Y platícanos, ¿cómo es esta dinámica? Mira, Zacatecas tiene algunos mecanismos muy buenos contra la discriminación, que es lo que está ahí en su pantalla, Marcha de la Diversidad Sexual en Zacatecas, y antes de ello, pues está lo que es la Feria Social y de Sabores. Estos dos mecanismos, por un lado, la feria plantea pues toda la temática. Ahí podemos conocer, ahí está pasando lo de la feria, incluso su eslogan es diversidad sexual y pluralidad para la inclusión y habla justamente de plantear pues todos los stands institucionales que acercan el servicio a las personas LGBT. También hay una expo producto LGBT que viene a traer todo lo que son la gente que se está animando a producir estas cosas y que las está poniendo al servicio de la gente, a la venta de las personas, la comida y bueno, pues un stand nuevo que sale este año que es el stand de la familia diversa, donde vamos a invitar a nuestros chiquitines y chiquitinas, hijos de familias diversas, que ya van a estar de vacaciones para ese tiempo. Ajá. Y que vayan ahí con la cuentacuentos, va a haber un torito mecánico para que se diviertan y cosas específicamente para niñas y niños. Oye, qué bonito, que llegue platícanos poquito más, ¿cómo va a ser este programa? Digo, porque
que incluir a nuestra niñez en esta apertura, porque lo hemos visto muchísimas veces. Los niños no tienen ese juicio si los padres y los adultos no lo depositamos en ellos. Claro, sí, pues hay que perder el miedo, ¿no? Muchas veces nos dicen, estas son cosas para las personas LGBT. No, son cosas para todos y para todas, claro. Y por eso ahí los stands de inclusión donde podemos informarnos, donde podemos ir y justamente conocer más a la gente de la diversidad, ¿no? Y entender pues también que nosotros tenemos familias, o sea, particularmente el tema de las lesbianas, de todos los tiempos hemos tenido hijos e hijas, entonces vivimos en pareja o solas o mujeres, pues tenemos posibilidad reproductiva o nos inseminamos o etcétera, y también los varones en algunas ocasiones, bueno, pues han tenido parejas o algo y tienen también sus niños, y entonces es esta parte de cómo los integramos a nuestra vida cotidiana y de cómo justamente les demostramos que se puede convivir en esta sociedad sin mayor situación, ¿no? De que ellos vengan y escuchen una cuentacuentos que les va a contar un cuento tal vez de Sofía, que habla de unas mamás lesbianas, tal vez de tengo una tía que no es monjita, entonces son varios cuentos muy exitosos que ha hecho las compañeras de los colectivos y demás artistas, y entonces pues vale la pena irlos a apreciar ahí, y también pues en estos stands que es previo a la Marcha de la Diversidad, vamos a tener el 21, viernes 21 a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener ahí también la presencia de Pastor, que es el embajador zacatecano gastronómico, que participó en MasterChef y que bueno, pues va a estar con nosotros haciendo también un ejercicio ahí de la cocina para hacer el taco Pride, para que nos presenten un taco ya con colores, con sabores diferentes y bueno, son ejercicios muy bonitos que empiezan a las 9 de la mañana con los stand institucional, que hay stand de ventas, que hay comida, que hay música, y terminamos con la parte artística, que es un espacio a partir de las 4 de la tarde, donde le damos espacio, valga la redundancia, a nuestros artistas locales, los que hacen travestismo, los que cantan, los que bailan, los que hacen drag. Todo el mundo puede registrarse para estar en ese espacio. Hay un escenario específico para que estén haciendo sus presentaciones. Cerramos a las 7 de la noche por primera vez en este año. Ponemos un recorrido en el Museo Goitia, donde va a estar un recorrido interactivo con un artista zacatecano también que nos presenta una obra completa que se llama El Viejo y que también va a estar interactuando con el tema LGBT, y va a haber presentaciones, música y demás. Terminamos a las 9 de la noche, de ahí salimos en una callejoneada hasta llegar al centro de la ciudad, y bueno, pues también queriendo apapachar un poco a los turistas que arriban a Zacatecas ese día, porque pues tenemos mucho turismo que vienen a disfrutar de nuestra marcha. Somos de las mejores marchas que hay a nivel nacional, y bueno, pues es la idea, ¿no? Que se pueda aprovechar todo, y ya el sábado pues dejamos libre la parte en la mañana para que la gente vaya por su vestuario, se acondicione, que descanse, se haga lo que tenga que hacer. Y a las 6 de la tarde estamos partiendo de Plazuela de García en los contingentes, primero de a pie y después de vehículos, para llegar por todo el recorrido de las calles de la ciudad, Fernando Villalpando, damos vuelta a Jardín de la Madre y luego nos incorporamos por Avenida Hidalgo para terminar en Plaza de Armas en un majestuoso espectáculo que se va a hacer ahí al final, después de la lectura del pronunciamiento y de algunas participaciones, pues estará un opening fabuloso que nos hace una academia de pole dance zacatecana, por cierto, un saludito, que nos va a estar trabajando un espectáculo multidisciplinario. Va a haber baile, danza, música, fuego, etcétera, muchísimas cosas, baile aéreo, usted se imaginará, mejor no se lo imagine, vaya. Mejor hay que ir. Así es, y otros 4 numeritos que va a haber ahí de travestismo, de drag, entonces va a estar muy completo. Yo creo que son 2 días intensos, así de muchísima actividad, y pues que justamente es para conocernos más, para que la sociedad se acerque, para que vea que somos de carne y hueso, que también hay mucho talento zacatecano de este lado, y pues que somos propositivos. Imagínate el talentazo que adquiriste en todo este proceso, en todo tu proceso, y dices que no tienes talento trabajado. Muchas felicidades, Paz. La verdad es que es un ejemplo de ir más allá de lo que tengo yo, de lo que está aquí, ver más profundo esta cuestión y pues llevarlo a la gente.
Sin duda es un evento muy, muy bueno el que nos espera. Sí, vamos a estar ahí. Y pues invita entonces a las personas, a la comunidad zacatecana. Ya está la invitación tanto para el viernes como para el sábado. Y bueno, pues en nuestro tema, Paz, mensaje, conclusiones, creo que en toda tu trayectoria de lo que tú has visto, has aprendido muchísimas cosas, has visto muchas situaciones. Y yo creo que cuando te conectas de esta manera empática con lo que viven la comunidad, son historias muy parecidas. Cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar personas, son historias muy parecidas. Tú les estás dando esta visibilidad en el momento, desde la marcha, desde todos tus movimientos, desde la asociación. ¿Qué les dirías a las personas que en un momento dicen, pues estoy cerrado, ya se me acabó la vida, no tengo familia, no tengo amigos, me van a rechazar? ¿Cómo digo, ya para último mensaje como conclusión? Claro que sí. Bueno, pues mira, es muy sencillo decirles que a nosotros nos quiere la vida. Es muy sencillo, lo ves bien sencillo. Sí, claro. Yo ya lo veo bien sencillo. Que tenemos que salir adelante, que nuestro proyecto de vida no termina con una decisión de este tamaño y que finalmente tenemos que aprender a deconstruirnos de todo esto que nos han idealizado, de que nos han metido casi culturalmente a fuerza, ¿no? Y que finalmente podemos salir adelante con nuestros sueños, con nuestras expectativas y con lo que queremos ser de nosotros mismos, ¿no? Entonces, invitarlos a que se acerquen, a que vean las historias de vida, a que sirva de mucho todo esto que hemos recorrido, no solo tu servidora, sino muchas personas que han transitado este camino y que han dejado legados grandísimos para Zacatecas, como Chavita Show, como, bueno, el mismo Martín Ubario, muchos compañeros que han hecho tanto por Zacatecas y que finalmente yo creo que en eso tenemos que refugiarnos, en entender que si lo soñamos lo podemos y que no nos tiene que detener una condición de estas. Muchísimas gracias, un mensaje muy importante, ¿no? Todo lo que ustedes han hecho en los colectivos, varios colectivos, yo no conozco muchos, pero bueno, los que conozco muy trabajadores, y con esa empatía y con esa misión de llevar el mensaje de aceptación a toda la sociedad zacatecana. Y bueno, pues yo creo que abrir su mente, darle paso a lo desconocido de esta manera empática, buscar ayuda en las instancias correspondientes, como tú ya nos los dijiste, con ayuda especializada y dejarse acompañar, ¿no? Porque también una cosa es que busques ayuda, pero luego te dicen y no te dejas acompañar, se retiran antes de terminar el proceso, entonces creo yo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Paz, de mucha valía, muchas gracias por el espacio, y yo cierro con esta frase, como bien lo dice la familia Facón, bueno, pues cuando la familia acepta, la sociedad respeta. Entonces, vayamos en esa misma tesitura de poder hacer o sumar muchas voluntades para que el día de mañana sea una realidad diferente y que, bueno, pues las nuevas generaciones lo vivan pues con más naturalidad, con más cotidianidad y libres de discriminación y de violencia, que ese es, pues ahora sí que la encomienda. Qué bonito, muchísimas gracias. Ahí tienen ese mensaje, ¿no? Para la familia zacatecana. Creo que esta parte de respeto y aceptación es lo que nos va a llevar a avanzar. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo. Agradezco a quien hace posible la transmisión de este programa, a todo el equipo de producción, a la dirección general del CISAR, tanto televisión como radio. Gracias. Nos vemos los sábados a las 12 del mediodía en la retransmisión y el próximo martes a las 5 de la tarde. Yo soy Jessy Rodríguez, agradecida siempre.